Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, con todo el equipo del doctor César González en este programa que es para ti y para toda tu familia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han solicitado y que curiosamente vimos hoy día a un paciente que presenta enfermedad renal crónica y tenía un antecedente de importancia que este paciente estaba tomando uno de los medicamentos que tiene una acción o que tiene el propósito para bajar de peso. Son medicamentos para la anorexia o para disminuir el apetito y así bajar el peso corporal. Bueno, hay que estudiar estos medicamentos, qué efectos secundarios pueden tener, porque se han dado casos de pacientes que han tenido enfermedad renal crónica. Es el caso de uno de mis amigos que hoy día acudió a la consulta médica en donde detectamos cómo avanzó su enfermedad renal crónica a una etapa 4B. Estamos en la antesala de que el paciente requiera de una diálisis, hemodiálisis o un trasplante prediálisis. Es el caso de nuestro amigo, lo vamos a abordar el día de hoy. Así que no te lo pierdas, acompáñanos durante toda esta transmisión en vivo que lo está realizando todo el equipo del doctor César González. Y antes de empezar, quiero agradecer precisamente al equipo del doctor César González. Estimado Raimundo Leiva, gracias por esta transmisión que está atrás de cámaras, haciendo todo lo que es los videos, con todo lo que se requiere en este estudio, que orgullosamente y con todo el cariño del mundo se ha logrado gracias a todo el equipo del doctor César González en el consultorio del doctor César González. Stephanie Gaspar, gracias por estar aquí 24/7, sábados, domingos, madrugadas. Está 24/7 contestando también todas las dudas, las dudas de nuestros pacientes que tienen con respecto a las citas y demás. Y qué decir de todo lo que es el diseño de las imágenes, atrás de todas estas imágenes que están en las redes sociales, pues está Stephanie Gaspar y también Jonathan Ruiz. Gracias, mi apreciado Jonathan Ruiz, que está ahora sí que como cuarto bat, puro home run en el tema de las plataformas, todas las plataformas y muchas cosas más. Así que gracias, mi apreciado Jonathan Ruiz. Y muchos más faltan parte del equipo del doctor César González, Flor Argelia González, y un abrazo, mi admiración y mi respeto. Bueno, vamos a hablar del caso de este paciente. ¿Qué te parece, Jonathan? Este paciente que nos visitó el día de hoy, que pues llega angustiado por la situación de las toxinas. Él no tiene, hay que hacer énfasis de que no tiene ningún síntoma aún, porque está apenas en una etapa 4B. Pero curiosamente, el paciente está llevando un control de su régimen de dieta, de su alimentación, y en uno de sus controles médicos les hacen un laboratorio para pues, ver cómo se encuentra en forma general después de haber estado tomando 8 meses el medicamento día tras día, un medicamento que te voy a decir el nombre o la sal del medicamento, es el fentermina. Fentermina, que hay varios nombres comerciales de este medicamento. Bueno, pues esta acción del fármaco tiene varios efectos secundarios y es muy noble, baja de peso en forma increíble porque disminuye el apetito y esto hace que también no consumas grandes cantidades o porciones de alimento y va quemando la grasa. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado antes de tomar los medicamentos. Antes de tomarlos se tiene que hacer una analítica o un laboratorio previo para ver en qué condiciones se encuentra su función renal. ¿Por qué? Porque si ya está tocada la función renal y tomamos un medicamento que puede incrementar el daño renal, pues son factores de riesgo que aceleran el daño renal y la función se va mermada en estos medicamentos. Bueno, este paciente muy seguramente con el sobrepeso, con el síndrome metabólico que ya tenía, es el síndrome metabólico que ya lo habíamos comentado en pláticas previas, en donde se manifiesta
un incremento de la glucosa en la sangre, porque hay una resistencia a la hormona insulina, que no puede pasar la glucosa a la célula, entonces se ve manifestado bioquímicamente con aumento de la glucosa, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos y también aumento de la presión arterial. Este paciente muy seguramente ya con el sobrepeso, con la obesidad, ya tenía un síndrome metabólico y ya tenía hipertensión que era asintomática. Con este tiempo, con estos años que ya tenía con hipertensión asintomática, en un síndrome metabólico, fue desarrollando un daño renal, muy seguramente en una etapa 1 o 2. Pero le agregamos otro factor de riesgo más, como estos medicamentos, fentermina, pues hace que la presión se incremente. Al incrementar la presión arterial, aumenta todo lo que son los daños en los glomérulos o en los filtros de los riñones. En las unidades funcionales de los riñones aumenta el daño. Al aumentar el daño, no hay síntomas y avanza a la etapa 2 y después a la etapa 3 en forma progresiva en estos 8 meses. En el laboratorio de control que se debió haber hecho antes de tomar este medicamento, se hace 8 meses después, se detecta azuados elevados. ¿Qué quiere decir azuados elevados? Aumento de la creatinina, aumento de la urea y aumento del nitrógeno ureico. Así como también incremento del ácido úrico, que son determinantes o parámetros que nosotros los médicos podemos analizar para valorar cómo está la función de los riñones. Estos parámetros o estas toxinas que normalmente se producen en el cuerpo y que son eliminadas a través de la orina, pues se miraron incrementadas. Incrementadas en forma alarmante. Pero lo curioso es que el paciente, lo único que se puede manifestar es un ligero dolor de cabeza, pero no más signos clínicos. Es muy común que en una etapa 4 todavía apenas se empiecen a manifestar datos clínicos o signos clínicos, le llamamos nosotros los médicos, como es hinchazón en los tobillos, pero este paciente no todos los pacientes son iguales. Este paciente no tenía hinchazón de los tobillos. También se puede manifestar náuseas, diarreas, que también este paciente no presenta náuseas solamente cuando uno como médico le pregunta intencionadamente si tiene un sabor desagradable al momento de estarse cepillando los dientes con la pasta de dientes, y ahí fue cuando sí lo manifiesta que la pasta de dientes les ha ocasionado una sensación diferente, una sensación de no agrado, y es ahí cuando le da la náusea. Pero es cuando nosotros sabemos que clínicamente las toxinas como la urea ya están más del nivel del rango normal, prácticamente ya están como en 100, 110 o 120 nanogramos por decilitro. Esto quiere decir que está muy elevada la urea, que está quedando toxinas en el cuerpo que los riñones no son capaces de eliminarlos porque ya hay un daño, porque se incrementó la presión arterial, dañaron las nefronas dejaron de filtrar toxinas y están eliminando proteínas por la orina. También en el laboratorio que se realizó, se observa en la orina de 24 horas proteínas más elevadas de lo que se tiene contemplado o los parámetros normales. Entonces uno hace un análisis, pesa al paciente, calculamos la edad, o sea, hacemos el cálculo y según la edad, el peso, para nosotros tener un dato preciso de cuánto está filtrando sus riñones, y nos da el resultado de que prácticamente se encuentra en un 17% el índice filtrado glomerular. Prácticamente ya estamos en la antesala de pasar a lo que son el 15%, donde se requiere ya la terapia sustitutiva de la función de los riñones, llámese trasplante renal, diálisis o hemodiálisis. En esa etapa se encuentra nuestro querido amigo. Ahorita, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Nuevamente, estamos tratando de controlar
las 5 variables que tenemos que controlar con todos los pacientes con daño renal. Estas variables pues, son controlar la presión arterial, que está desfasada, pero clínicamente no tiene síntomas. Esa es la llamada hipertensión silenciosa o el asesino silencioso, que es la hipertensión que no da síntomas. Hay que controlarla, hay que controlar los niveles de glucosa, hay que controlar los niveles de hemoglobina, porque estos riñones ya no estaban siendo capaces de formar la hormona eritropoyetina. Por lo tanto, el paciente ya se encuentra con unos niveles bajos de hemoglobina, ahorita se encuentra con 8.5 de hemoglobina. Esto quiere decir que está bajo el rango de normalidad para él, es prácticamente de 12.5 a 14.5 o 15 nanogramos por decilitro de hemoglobina, así está baja. Esto es una variable que tenemos que controlar en estos pacientes, también la presión, la glucosa, infecciones recurrentes que no haya y obviamente el peso, pero el peso no lo tenemos que bajar así con medicamentos que puedan comprometer la función de los riñones. Hay que ver otras estrategias de cómo poder bajar de peso sin comprometer la función renal. Bueno, estas son las variables que tenemos que controlar. ¿Qué hicimos nosotros con el paciente? Obviamente sustituir o quitar, retirar este medicamento que se estaba tomando para bajar de peso. La fentermina. Este medicamento fentermina es uno de los efectos secundarios que tiene, pero tiene otros efectos secundarios ya menos complicados o menos complejos. Nosotros estamos hablando aquí porque es prioritario, porque es la vida, porque es la salud de sus riñones, pero también tiene efectos secundarios, por ejemplo, da taquicardia, da también alteraciones emocionales, de repente hay alegría, euforia y después de repente hay depresión, tristeza, da mucha sudoración, da insomnio, muchos se utilizan para evitar dormir cuando van manejando, muchos que conducen tráiler o conducen camiones, lo utilizan también para evitar el sueño, porque eso quita, eso da insomnio, pues. Entonces estos pacientes se manifiestan con eso, también alteración en cuestiones hormonas sexuales también. Eso es un sinfín de efectos secundarios, pero el prioritario es la hipertensión que pueden ocasionar estos medicamentos. ¿Cuál es el consejo o cuál es lo que nosotros recomendamos en este paciente? Suspender el medicamento y tratar las 5 variables importantes para evitar la progresión a la etapa 5 en forma súbita, detener el problema, pero también hablamos ya que nos encontramos en una etapa muy avanzada y siempre les explicamos a los pacientes que nosotros, los médicos, con los datos de laboratorio, nos subimos a la cima de la montaña para poder ver el horizonte y se visualiza un horizonte donde muy rápido va a requerir de una terapia sustitutiva de la función del riñón y por lo tanto le estamos ganando tiempo al tiempo porque iniciamos ya un protocolo para trasplante prediálisis. Antes de colocar un catéter para hemodializarlo, vamos a terminar, primeramente Dios, un protocolo de donador y receptor. Su hermana va a ser su potencial donante, ya se empezaron a estudiar, para poder concluir los protocolos, presentarlos al comité de trasplantes y si son compatibles, hacer la cirugía del trasplante antes de llegar a lo que es la diálisis o la hemodiálisis, porque se ha visto que estos pacientes que se trasplantan prediálisis tienen mayor sobrevida del injerto, tienen una mayor sobrevida porque hay menos riesgo de rechazo de estos pacientes trasplantados. Pero el consejo para todos ustedes que quieran bajar de peso, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse sanamente y evitar este tipo de medicamentos porque estos medicamentos tienen efectos secundarios. O si lo van a utilizar, asesórense bien con su médico, que los estudien previamente al tomar estos medicamentos y un seguimiento cada 2 meses para detectar oportunamente el daño renal y corregirlo y así evitar todas las complicaciones que pueden surgir de una mala dosis de medicamentos que son importantes para tu salud. Espero que haya resuelto muchas de las dudas que hay con respecto a los medicamentos que bajan de peso y que no son controlados por médicos profesionales.
mi apreciada Stephanie Gaspar, hemos resuelto o hemos abordado un caso clínico verídico a través de las redes sociales, de las plataformas. Yo voy a esperar los comentarios de mis queridos amigos para que, si surgen estos comentarios, poderlos aclarar con todo el gusto del mundo. Estamos muy contentos porque pues ya estamos iniciando el calorcito aquí en Mexicali, ya lo estamos recibiendo con los brazos abiertos al calor sabroso que hay aquí en Mexicali, Baja California. Me despido, pero no sin antes decirle el eslogan de todo el equipo del doctor César González, que nace del corazón, que sin donante no hay trasplante.